misión es clasificada, se la voy a revelar solamente hasta el final. La enseñanza se titula Milita como soldado. Y antes de comenzar, les voy a pedir que inclinen su rostro para orar. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu casa de oración, para aprender una vez más de tu palabra, para ser santificados y limpiados por ella, para encontrarnos contigo, para conocerte más como nuestro Padre, como nuestro Señor y también como nuestro comandante en jefe. Tu palabra dice que tú eres Jehová de los ejércitos, eres Jehová Nisi, eres nuestro estandarte, eres quien pelea nuestras batallas y también eres nuestro Señor y nuestro Maestro, que nos ha llamado a ser sus discípulos. Y hoy, Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir la palabra que has preparado para nosotros. Amén. Que sea tu Espíritu Santo llevando cautivo todo pensamiento que sea contrario a ti. Amén. Y abra nuestro corazón, abra nuestros oídos y nuestros ojos para ver el reino espiritual y nos des el entendimiento y el discernimiento que necesitamos para comprender las cosas espirituales que de forma humana es imposible poder entender. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu que sea contrario a ti, todo espíritu intruso que pueda haber accedido a este lugar, los ato de manos y pies, y solo invoco el nombre de Jehová de los ejércitos que se mueva en este lugar con libertad y pueda actuar en nuestro corazón y podamos recibir la bendición que tienes preparada para nosotros. En el poderoso nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Hemos estado hablando de qué es ser discípulo y la palabra discípulo en el original hebreo es lamad, que quiere decir dos cosas, es enseñar y también es aprender. En otra definición puede ser que es un eterno alumno. Nosotros vamos a ser discípulos siempre. Por eso Isaías, en una de esas invocaciones al Señor, cuando habla, él le dice al Señor: dame lengua de discípulo, para que mi lengua hable de tu palabra. Yo te he dispuesto siempre a aprender y también a enseñar lo que voy aprendiendo. Amén. Amén. Pablo exhorta a Timoteo diciéndole en 2 Timoteo 2:4: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Porque un soldado que está activo, ¿qué es lo que está haciendo? Peleando en una guerra. Pero si está pendiente de sus negocios y de sus cosas, ¿va a estar atento a la orden de su comandante? No. Va a estar distraído. Y ese soldado se va a morir de primero. Va a ser uno de los primeros que va a caer muerto en batalla. ¿Quién o quién te define? ¿Será que otra vez nos distraen las pilas? Dame ahí, quedan unas pilas. ¿Qué o quién nos define en la vida? Yo no sé si ustedes a veces se despiertan con pensamientos en la mañana que no son sus pensamientos y es un pensamiento que queda fijo en su mente y les queda dando vueltas todo el día, pensando en ese pensamiento que generalmente es un extracto de algún versículo. Yo me desperté uno de estos días ¿quién me define? Y nos va definiendo, la palabra dice, nuestros pensamientos, porque de lo que pensamos, somos. Lo que vamos pensando continuamente es lo que finalmente va a definir mi conducta y con quien yo me voy a poner de acuerdo. Amén. Amén. Hemos venido aprendiendo que hay un orden establecido por Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas. En todo orden de cosas está Dios señalando su palabra. De qué forma debemos llevar nuestra familia, nuestras finanzas, cómo someter a la autoridad, a nuestros pastores, y que también nosotros tenemos un lugar, una asignación y una responsabilidad que cumplir. Amén. Amén. Tanto dentro de la iglesia como en nuestra familia y en todo orden de cosas. Dios no dejó nada al azar o para que nosotros estemos tratando de
averiguar qué tengo que hacer. Ya está todo escrito. Y también hemos aprendido que nada en esta vida se trata de nosotros, de lo que nosotros creamos, deseemos, pensemos, anhelemos. Todo se trata de Dios y todo es por Él y para Él. Amén. Amén. Lo único que somos nosotros es administradores. ¿De qué? De todo lo que Dios pone en nuestras manos. Nuestra vida, los dones, los recursos, el tiempo. Y hoy nos vamos a poner de acuerdo en que tenemos una misión individual que cumplir de acuerdo a su asignación y una misión como iglesia. La misión va a ser revelada al final. Amén. Amén. Entonces, ¿con quién nos ponemos de acuerdo? Primero vamos a repasar de que tenemos un orden. Estuvimos viendo hace una semana y está chueco el proyector, está medio torcido. Hay un orden que Dios estableció, y un orden en que el pueblo tenía que acampar, y un orden en que nosotros como iglesias tenemos que funcionar. Amén. Amén. La tribu de Judá es la primera a marchar en una guerra, y nosotros estamos en guerra. Amén. 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 Luego le seguía la tribu del sur, se levantaba la tribu de Leví, que llevaba la presencia del Señor, que es el centro de nuestra vida, que es el que une. Amén. Y donde estaba el tabernáculo, que hemos aprendido que el tabernáculo hoy en día somos nosotros. Y luego le seguía la tribu del oeste y del norte. Amén. Amén. Vamos bien hasta aquí. Siguiente. ¿Tienes el...? Este cosito, bueno, sí. Bueno. También vimos el tabernáculo, y aquí me voy a tener un momento porque es sumamente importante entender esta parte y les pido su absoluta atención. Este era el tabernáculo que estaba en el centro del campamento, pero nosotros hoy en día somos el tabernáculo donde ¿quién debe habitar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y nosotros, igual como el tabernáculo físico que existía, tenía una puerta. Amén. Amén. Y entrando por la puerta había un patio que se llamaba el atrio. Después venía el lugar santo, donde se ofrecía lo que ya se había sacrificado en el patio. Y luego venía el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año. Amén. Amén. Ustedes están conscientes que hoy en día nosotros que somos el tabernáculo, nosotros somos una ofrenda. Pero en nuestra ignorancia pensamos de que la ofrenda se limita solamente a lo físico y material. Pero hoy día vamos a aprender de que estamos absolutamente equivocados. Es solo una parte mínima. Nosotros ofrendamos continuamente palabras, actitudes, tiempos, dones, recursos, obras, y estamos levantando altar para Dios. Y en nuestra vida, en las ofrendas que implican todo esto, además de la ofrenda que traemos al alfolí, si somos cristianos que están buscando al Señor, van a glorificar al Señor. Amén. Amén. Si esta parte de aquí se cumple, tiene el atrio, siempre tiene que haber una limpieza. Como lo había en lo físico, tiene que haber en lo espiritual, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, la verdad de Dios puede penetrar en mi vida y dar sus frutos. Y se cumple aquí que yo continuamente estoy muriendo a mi yo, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a cómo se me enseñó. Todo lo que no esté de acuerdo con el Señor, yo lo empiezo a eliminar de mi vida, porque la decisión la tomamos nosotros. Amén. Amén. Y de esa forma, continuamente tiene que haber frutos de arrepentimiento, porque el Señor, como nos va limpiando a través de su palabra, su Espíritu me va revelando qué necesitamos morir y qué necesitamos permitir que el Señor cambie para que haya una rendición de todas las áreas de nuestra vida, no algunas, absolutamente todas. Y mantengamos un corazón humilde para que entonces Jesús pueda habitar en nosotros y se cumpla la palabra de que somos nuevas criaturas,
con una nueva mente transformada a la de Cristo y un nuevo corazón, conforme al del Señor. Amén. Amén. Que está alineado a los deseos del Señor, que quiere obedecer a nuestro Señor. Y aquí en esta parte se manifiesta la alabanza, donde estamos gozosos y cantamos que glorioso el día, que el Señor nos rescató del pecado. Y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros lo vivimos, ese gozo que es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Y esto crea una necesidad tan grande en nosotros, un hambre de habitar en su presencia en el lugar santísimo. Y aquí tiene que sí o sí manifestarse el amor de Dios, su luz en nuestra vida, que echa fuera toda tiniebla. Amén. Amén. Donde hay una continua adoración, porque eso nos provoca la presencia del Señor, adorarle, y tenemos comunión con Él, y tiene que haber comunión con quienes nos rodean. Amén. Quienes están cercanos, paseando por casa. Somos discípulos que necesitamos estar constantemente aprendiendo de su palabra y conociéndole. Y además, hoy vamos a aprender que un discípulo también es un soldado, porque el discípulo obedece a su Señor. Amén. Amén. Y el soldado está listo para pelear, con su armadura bien puesta, ejercitando la fe, declarando la palabra de Dios, y lo vamos a hacer fieles. No vamos a ser de esos soldados que en la menor prueba o situación, adiós, sí, mucho gusto haberlos conocido, y ya salimos yendo por la derecha. Y todo esto va a manifestar en nosotros santidad y también el servicio para el Señor. Pero esta es la parte que debería ser, pero lamentablemente hay una negativa. ¿Por qué? Porque el enemigo es un copión. El enemigo conoce exactamente la palabra igual que nosotros. Y él sabe que somos un tabernáculo. Y él conoce nuestras puertas. De qué forma accede, de lo que vemos, de lo que oímos. Y por nuestros labios, ¿permitimos que salga o que permitimos que entre? El siguiente, por favor. ¿Cuál es la parte negativa? El enemigo va a estar siempre tocando a nuestra puerta y queriendo entrar. ¿Para qué? Para que la misma ofrenda que deberíamos entregar al Señor, se las entreguemos a Él. ¿Y cómo lo ofrendamos? Con lo que sale por mi boca, con mis actitudes, con lo que hago con mi tiempo. Todo lo que hacemos o es ofrenda para Dios o es ofrenda para el adversario. No hay lugares grises ni neutros. O es para Dios o es para el adversario. Y si no levanto el altar para Dios, entonces estoy levantando altares paganos. En el momento de que ni yo tome el lugar de Dios, ya tengo un altar pagano y estoy siendo idólatra. Y eso en lugar de glorificar a Dios, glorifico al mundo. Y en lugar de estar buscando que el Señor me limpie a través de su palabra, y en una búsqueda continua que pasa con nosotros, nos vamos ensuciando. Y aquí no se cumple lo que el Señor nos manda, de estar con limpieza. Entonces, en el lugar santo, lo que abunda es el pecado. Amén. Lo que abunda no es la verdad, sino son las mentiras del mentiroso, que es más fácil creer, aprender y practicar en lugar de la verdad de Dios. ¿Y quién vive en nuestro corazón? El grandísimo yo, que cree que todo lo sabe y mejor que Dios. Entonces somos soberbios, rebeldes, nos rendimos con facilidad, huimos con facilidad. El viejo hombre sigue resucitando en nosotros y las fortalezas mentales siguen influyendo en nuestras vidas. Y en lugar que nos habite el Espíritu Santo, nos empiezan a habitar otros espíritus. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que nos habitan otros espíritus? Porque se nos va el gozo, se nos va la paz. No dormimos con tranquilidad, de nuestra boca solo salen quejas, murmuraciones. La boca nos va a delatar qué es lo que está habitando en nuestras vidas. Y por supuesto, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte.
el Señor va a querer estar con nosotros, Él es el que va a huir por la derecha. Y en nosotros va a fluir todo lo que el pecado produce: odio, amargura, ataduras, incredulidad, tinieblas. Los frutos de la carne se van a ver manifiestos. Y eso nos va a llevar a destrucción, no solamente a nuestras vidas, sino para otros. Entonces nos vamos a detener en algunas cositas que el Señor quiere que aprendamos y entendamos hoy. Primero, la puerta. ¿A quién o quiénes permiten entrar? Ya hemos meditado acerca de esto. Ustedes en su casa no dejan entrar a cualquiera, a un desconocido. Imposible, menos si hay niños en casa. Ustedes no le abren la puerta a cualquier persona. ¿Y por qué si lo hacemos en nuestras casitas? Aquí en la cabecita o en mi corazón dejamos entrar a cualquier pelagato. Génesis 4:7, el Señor confronta a Caín antes de que él peque y le dice: si bien haces, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín y Abel habían llevado su ofrenda, y la ofrenda de cada uno era buena delante de Dios y la otra no. Y antes de que Caín matara a su hermano, Dios sabía la intención de su corazón y fue a su encuentro, como va al encuentro de cada uno de nosotros, de antes de que vamos a caer, de que vamos a ser tentados. Nos dice el Espíritu Santo: el pecado te está golpeando en la puerta, domínalo. ¿Cómo? Me tienes a mí. Pero nosotros le oímos, no, nos dejamos entrar al Señor, y a quien dejamos entrar es el pecado. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá. ¿Y qué va a hallar? Pasto. ¿Qué representa el pasto? Su alimento. El alimento que nosotros necesitamos a nuestro espíritu y también para nuestra alma. Luego dice: el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. El ladrón, cuando entra en una casa, toca la puerta, no. Entra por donde puede. Siempre va a buscar alguna ventana que quedó mal cerrada, o va a romper la puerta en lo físico, pero en lo espiritual, el enemigo y el adversario tienen que sujetarse a las leyes de Dios. No va a romper una puerta o una ventana, nos va a tocar la puerta. De diferentes formas nosotros le vamos a abrir voluntariamente. Más el Señor dice que Él ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Y la abundancia no se refiere solo a lo material, que todos nosotros lo convertimos en cosas materiales. El Señor está hablando de una vida plena en Él, donde nos suple todas nuestras necesidades, pero las más importantes son de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Estamos atentos cuando el Señor golpea la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón? En las mañanas, cuando abrimos los ojitos, el Señor nos dice: hola hijo, despertaste, hola hija. Y le damos una oración: gracias Señor porque me despertaste. No sé qué me espera en este día, pero sé que tú estás conmigo. Nos detenemos un momentito. Lo podemos hacer mientras nos lavamos los dientes. Así que se lavan los dientes, se van a meter a la ducha. Cada uno sabe lo que hace en la mañana. Pero hay momentos para tener con el Señor en intimidad. ¿Lo hacemos? Si no le abrimos la puerta al Señor, entonces le abrimos la puerta a otras preocupaciones, angustia. Si no nos gusta el trabajo, que la tira al trabajo y lo pensamos, y si ya empezamos a declarar con nuestra boca, empezamos a invitar a intrusos a nuestra vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora me voy a tener en la ofrenda y en la limpieza. ¿Será tan así lo que Anita dice? Veamos si la que dice soy yo o es lo que dice la Biblia. ¿Ustedes qué creen?
Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de tus labios que confiesen su nombre. Entonces mis labios siempre están confesando algo. Si son palabras que exalten el nombre de Dios, palabras de gratitud, son palabras que van a ser una ofrenda para el Señor. Pero si lo que sale de nuestra boca es otra cosa, ¿a quién le estamos ofrendando? Ustedes saben que cada vez que pecamos, dependiendo de lo que pequemos, el enemigo viene y se alimenta de ese pecado. Porque el pecado es una ofrenda para el adversario. Entonces Efesios nos exhorta, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Si nosotros seguimos a Jesús y Él vino a hacer la voluntad del Padre y Él dice que Él se ofreció como ofrenda y sacrificio fragante para Dios, agradable a Dios. ¿Y por qué agradaba al Señor, al Padre? Porque le obedeció en todo, porque buscaba agradar a nuestro Dios. ¿Nosotros deberíamos hacer lo mismo o es opcional? Si hemos decidido seguir a Jesús, no es opcional. Deberíamos hacerlo con gusto y por amor. Pero para que de nuestro corazón, que es donde siempre va a abundar lo que salga por nuestra boca, es importante que no nos olvidemos de la limpieza. Porque Caín y Abel presentaron ofrenda delante del Señor, una fue grata y la otra fue desagradable. Y luego más adelante Esaú y Jacob también presentaron ofrendas al Señor. Una fue grata y la otra también fue desagradable. Nosotros cuando nos reunimos los domingos presentamos una ofrenda de alabanza y adoración. Y dependiendo de qué tan sincera sea nuestra ofrenda de alabanza y adoración, es que va a ser grata y perfume agradable al Señor. Pero si venimos y estamos pero no estamos, es como invitar a Jesús a tu casa y que te hable y tú, sí, el teléfono, mirando para allá. Es ignorarlo y eso no es grato para él. Entonces, hay algo que el enemigo ha impuesto en nuestra vida de forma muy sutil. Y la clave está en 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos enfocamos demasiado en lo que hace el vecino, en lo que hace mi mamá, mi papá, el gato, el perro, y nos desenfocamos y nos despreocupamos qué pasa con nosotros en nuestro interior. Y cuando nos equivocamos, nos demoramos demasiado en ir al Señor y decir: me equivoqué, pequé, perdóname, Señor. Y si el pecado tiene que ver con alguien a quien yo lastimé, intencionalmente o no, nos demoramos en ir con la persona y decirle: perdón, me equivoqué. Y entonces, ¿cómo callamos el enemigo que hace con ese silencio? ¿Se queda de brazos cruzados? No, señores. Aprovecha la oportunidad para seguir ensuciándonos más y más. Por eso, cuando David escribió el Salmo 51, él ya había pecado con Betsabé. Él ya había metido las patas hasta el fondo. Ya la había dejado embarazada y ya había enviado a asesinar a su esposo. Y cuando es confrontado con el Señor, él se arrepiente de verdad de todo su corazón y clama al Señor y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es lo que nosotros necesitamos hacer continuamente, todos los días. Vamos a tener días en que no va a ser tan difícil acercarnos al Señor, porque mientras más le conozcamos, más fácil y más necesidad vamos a tener de Él en nuestras vidas. Pero la lucha entre el espíritu y la carne es todos
los días. Amén. Amén. Y en algún tiempo Felipe nos enseñó muchas veces que a quien tú alimentes es el que gana. Amén. Amén. ¿Y de qué forma nos vamos lavando? ¿De qué forma nos vamos dando cuenta? ¿En qué áreas de mi mente y mi corazón nos hemos ido ensuciando? Solo a través de la palabra. Solo a través de la palabra. La palabra es un espejo. La palabra nos va a ir confrontando. ¿Qué tanto abren ustedes su Biblia de forma personal? Porque si no lo estamos haciendo, el enemigo ha ganado bastante ventaja en nuestras vidas. Entonces, ¿es importante la ofrenda? Amén. Lo es. Ya hemos entendido que somos un tabernáculo y que hay una puerta que nosotros somos los que deciden quién entra y quién sale. ¿Quién tiene que entrar continuamente? Invitándolo a nuestra vida y que se quede en nosotros, que disfrute de vivir con nosotros, es solamente Jesús a través de su Espíritu Santo. ¿Y a quién tenemos que ir dándole la salida? A cuanto intruso y hediondo hayamos dejado de entrar. Amén. Amén. Para eso necesitamos que la verdad que va a calar en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, es la verdad de Dios, le demos lugar. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo en Juan 8:31: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el discípulo quiere aprender de su maestro, pero el discípulo no solamente oye, el discípulo practica lo que se le enseña, y una vez que aprendió, va a enseñar a otros, porque eso es lo que nuestro maestro nos pide. Amén. Pero tenemos que mantenernos fieles a lo que el Señor nos enseña. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde hay tantos recursos en las redes sociales de personas que imparten doctrinas que, si ustedes primero no estudian la Biblia, van a ser muy fácil de ser engañados, porque algunas personas afuera que tergiversan las verdades del Señor. Y hemos aprendido que toda la Biblia está conectada entre sí y no podemos sacar un verso y acomodarlo a como a nosotros nos parezca. Amén. Porque ya entonces estaríamos pecando. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Aquí tenemos una señal. Si no hay comunión entre nosotros, ¿hay luz o hay tinieblas? Hay tinieblas. Y si hay tinieblas, entonces yo estoy ofrendando para las tinieblas. Y ahí tengo que ponerme las pilas y hacer una limpieza y barrer mi casita. Amén. Y para eso tengo que estar constantemente muriendo a mi yo y a mi voluntad. Encontré una versión que lo deja muy clarito. Lucas 9:23 a 27 dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Nos tenemos que olvidar de hacer lo que nosotros queremos. ¿Queremos olvidarnos de hacer lo que nosotros queremos? Amén. Amén. Y además dice, tiene que estar siempre dispuesto a morir a nuestro yo y hacer lo que yo mando. ¿Qué es lo que manda el Señor? Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, dice el Señor, entonces la perderá para siempre. Si estamos enfocados en esta vida terrenal, nos estamos perdiendo, porque la salvación sí se pierde. Ahora está muy de moda que se predique de afuera que no hay que arrepentirse, que una vez salvo, para siempre salvo, y no es la que la Biblia dice. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y la vida, para que tengamos vida, Jesús nos dice en Juan que Él es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Y nos dice además que Él es el pan
y el que viene a Él nunca más tendrá hambre, y que el que cree en Jesús nunca más tendrá sed. ¿Se refiere a lo físico o se refiere a lo espiritual? Y lo espiritual que además alimenta nuestra alma. Nos dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el Señor dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque preferimos entretenernos en nuestras cosas más que escudriñar la palabra de Dios, que es la que nos da vida. Y Él nos vuelve a repetir que no se trata de nosotros, sino se trata del Señor, y que tenemos que lograr amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dice Juan 13:35, de este modo sabrán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Si alguien entrara por esa puerta, comparte con nosotros un rato. Luego, al saludarnos y al despedirnos, ¿podrá ver que nos queremos un poquito? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Hemos logrado amarnos los unos a los otros. ¡Bien, Alexis! ¡Lo lograste! Y nos hemos puesto de acuerdo en buscar del Señor juntos, y hemos visto cómo el amor de Dios ha ido creciendo en nuestros corazones. Amén. Pero eso tiene que ir más en aumento, para que también tengamos esa misericordia y compasión por quienes no creen en el Señor, que su destino en este minuto es el infierno y el tiempo ya se acabó. Amén. Amén. Yo solamente apunté una de las cosas que Dios aborrece, pero son más. Dios aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece la altivez, aborrece la rebeldía, la murmuración, que la murmuración cabe el hablar mal de otro, el quejarse contra Dios, el quejarse contra otros, y mucho más. Dios aborrece la mentira, aborrece la hipocresía, que hemos aprendido que es fingir lo que no es. Aborrece la religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Todo lo que el hombre mete la mano en decir, es que si no es que es mejor de esta forma, y nada de lo que Dios dice en su palabra. Son todas cosas humanas. El juzgar. El único juez sentado en el trono es Dios. Amén. Y tenemos un abogado que está sentado a la diestra. ¿Y quién es el que siempre anda acusando? El acusete, el adversario, el chanclas. Y él, cuando uno anda con los dedos, lo único que consigue es que los verdugos vengan a torturarnos. Y además se levante una potestad que hasta el mismo chanclas teme, que es el destructor, que le dicen Abadón. Dios aborrece la idolatría, aborrece la hechicería, que me he dado cuenta que está muy inmersa incluso dentro de la iglesia, en formas que nosotros no nos hemos dado cuenta cómo se ha infiltrado. Y aborrece la discordia entre los hermanos. Su palabra dice que el Padre es glorificado cuando ustedes, o sea nosotros, damos fruto. ¿Cuál es fruto? Los frutos del Espíritu Santo, y mostramos así que somos los discípulos del Señor, porque Dios es amor. Amén. Amén. Entonces tenemos claro quién es la puerta, quién es la verdad y quién nos da la vida. Amén. Amén. Y hay algo que el Señor quiere, que como soldados empecemos a actuar, que tenemos que mirar, velar y orar. A veces. Siempre. ¿No es a veces? No. No. ¿Qué dice la Biblia? Veamos. Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad. Y el portero mandó que velase. ¿Quién le dijo nada? Para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. A lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad por tercera vez. ¿Estamos velando?
¿Quién es el Señor de la casa? Cada uno de nosotros somos una casa. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y también esta es una casa. Nosotros somos una casa, la iglesia del Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos dijo que veláramos, estuviéramos despiertos y atentos. Amén. ¿Pero qué se refiere exactamente al Señor? Primero veamos qué significa mirar. Quiere decir que nos mantengamos alerta. Y alerta entendiendo qué es lo que sucede en el reino espiritual. Porque si estamos viendo lo que sucede en el reino espiritual, entonces puedo sumar 1 más 1 y entender qué pasa en el reino natural, que nuestros ojos ven. Porque primero se manifiesta en lo espiritual y luego en lo físico. No es al revés. La lucha está en lo espiritual y luego en lo natural. ¿Cada uno de nosotros está libre de luchas hoy en día? Absolutamente no. Todos nosotros estamos metidos en una pelea con el enemigo, nos guste o no nos guste. ¿Quién va a ganar? ¿Saben quién va a ganar? ¿No saben quién va a ganar? Los discípulos del Señor. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Nosotros tenemos la misma actitud. Tenemos unos pastores que son excelentes en la palabra y hace tiempo nos llevan enseñando que tenemos que mirar y estar aprendiendo cuáles son las sendas antiguas. Están en las Escrituras. Todas las Escrituras. De cómo el pueblo de Dios se comportó, salió y todo lo que el Señor hizo por ellos y cómo lo rescató. ¿El pueblo de Dios fue derrotado alguna vez? ¿Cuándo? Cuando se alejaron de su... Cuando se alejaron y desobedecieron. Y cuando andaban con las pilas puestas y en obediencia, ¿ellos perdieron alguna batalla? Con respecto al Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando nos apartamos, entonces estamos siendo crédulos o incrédulos. Lamentablemente sí. Y podemos decir que estamos despiertos, mirando, atentos a qué sucede a nuestro alrededor, en el mundo, qué es lo que está sucediendo en mi casa, qué es lo que está sucediendo en mi familia. Ya hemos identificado qué enemigo se ha atrevido el igualado o igualados a enfrentarse con nosotros. Y si fuimos nosotros el que le dimos el permiso o fueron mis padres o mis antepasados, y si lo hemos identificado, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Nos hemos cruzado de brazos? Nada. ¿O estamos llorando en un rincón? ¿Nos hemos dado cuenta ya? Porque si no hemos dado cuenta, el Señor, ¿qué más nos dice? Mirad, y luego nos dice, velad. Amén. Amén. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Velar significa estar vigilante, alertas, discernir qué es lo que está sucediendo. La lucha no es entre nosotros. La lucha es con el adversario, con las tinieblas. Amén. Y si alguno de nosotros está con un comportamiento hostil, será que se ha infiltrado el enemigo de alguna forma y vamos a arremeter con esa persona que está en tinieblas de alguna forma o con el verdadero enemigo. El enemigo cuando viene dice, hola, vengo a destruir tu familia. Y nosotros sí, pasa adelante. O se esconde. Y cuando nos damos cuenta, algo pasa aquí que no me cuadra y empezamos a buscar al Señor y el Señor nos quiere decir, nos alerta, nos quiere hablar de 1000 formas, el enemigo ¿qué va a hacer? Va a salir, sí, aquí estoy. O va a ver de qué forma se esconde. Siempre se va a esconder porque son unos cobardes. Y una vez que están descubiertos, ¿pueden seguir actuando? De ninguna manera.
Entonces es importante que estemos siempre mirando qué es lo que está pasando afuera, conmigo y en mi casa. Amén. Amén. Y una vez que nos demos cuenta qué pasa, vamos a actuar, velando. Su palabra dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Cómo? Él no es león. El único que es león es el león de Judá. Su nombre es Jesucristo. Él pretende ser león. Ruge como si fuera un león, pero no lo es. No tiene el mismo poder que nuestro Señor ni se le acerca. Amén. Además, les recuerdo que el enemigo ya fue vencido a la cruz hace 2000 años atrás. Ya nos hicieron papilla. Y entonces, ¿por qué el enemigo prácticamente nos ha arrinconado? Porque nosotros se le hemos permitido, simplemente. Pero Jesús ya lo venció en esa cruz. Amén. Amén. Entonces tenemos que despertar, abrir los ojos y estar velando. Dice su palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velar como en oración. Y voy al que sigue. Mirar, velar y orar. ¿Cómo estamos en este departamento? Dice su palabra en Hechos. Nosotros estudiamos Hechos juntos. Y si es uno de los libros más fascinantes, espectaculares de la Biblia. Y uno piensa, ay, que los discípulos, como conocieron a Jesús. No, la mayoría de los que estaban ahí no conocieron a Jesús. Y la misma unción, el mismo poder del Espíritu Santo que se manifestó en ellos, se puede manifestar en nosotros hoy en día. Pero ellos hacían algo que nosotros no hacemos muy a menudo, es comportarnos como discípulos. Porque es al discípulo que se comporta como soldado, es el que Dios puede usar. Porque es el que obedece, es el que sigue al Señor. Amén. Amén. El Hechos comienza diciendo que estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Nosotros estamos unánimes continuamente orando, no solamente por nuestra familia, los unos por los otros. Amén. Cuando uno de nosotros está en problemas, ¿no oramos? Amén. Amén. Está eso en nosotros y que el Señor avive más el fuego en nosotros para continuar orando los unos con nosotros. En Efesios dice que debemos orar en todo tiempo Sí, César. sin el César o con el César. ¿Qué quiere decir sin cesar? Continuamente, en todo tiempo. No ser religioso es decir, ya voy a encerrarme 5 minutos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. No, es una comunión íntima con el Señor todo el día. Me recuerdo lo que estoy haciendo, Señor, leo un momentito la palabra y encomendarme a Él en todas las labores que nosotros hacemos, tener una actitud de oración. Amén. Igual que un soldado, atento 10-4, viene el enemigo, preparados cada uno a su lugar. Si estamos conectados con el Señor en oración, vamos a saber qué es lo que el enemigo quiere hacer y no vamos a esperarlo con los brazos cruzados. Vamos a decirle, a ver, ¿qué pensaste que ahora te iba a resultar de nuevo? No, Señor, esta vez no te va a resultar. Pero es importante que estemos orando. Y dice en Santiago, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Cuándo? Cuando nos hemos hecho daño entre nos. Aplica esta palabra. Y también cuando necesitamos ser ministrados, necesitamos apoyar a nuestros pastores para confesar nuestros pecados y que ellos nos ayuden a salir de eso. Amén. Amén. Y no estemos pensando en los pecados que son visibles, porque los que les nombré anteriormente no son visibles. Son los pecados que ofrendamos con nuestra boca, al ofender, al murmurar, al quejarnos, al culpar. Amén. La oración del justo es poderosa y es eficaz. ¿Y cuándo es eficaz? Cuando nuestra oración no es solo pedir y quejarnos. Es cuando declaramos la palabra del Señor. Amén. Amén. Y ya vamos a ir cerrando. Necesito que sigas. Nosotros somos el tabernáculo, amén. Amén. Y aquí es donde la palabra
vez se cumple que todo se conecta entre sí. Nosotros somos el tabernáculo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Amén. Hemos sido llamados, escogidos y Fieles. a ser fieles. La palabra nos habla que somos sembradores, atletas y soldados. El que es sembrador y no está ofrendando continuamente al Señor, sino que se mantiene en esta puerta que deja entrar a cualquiera, va a ser siempre un sembrador. No va a haber crecimiento, no va a haber fruto, porque la siembra que Dios tira a su corazón, van a venir las aves rapiñas y lo van a robar. Van a venir las bestias del campo y lo van a robar, porque no está enfocado en su interior. Está todavía con una pata en lo que me gusta y en lo que yo quiero, y Señor, sí, pero cuando tengo problemas te busco. Entonces hasta aquí nomás llega. Está intentando alcanzar la madurez, pero de aquí no pasa. Y las ofrendas, la puerta, aquí está el enemigo viendo de cómo entra en tropeles. Y ahí estoy que lo dejo entrar y que lo dejo, si es que me doy cuenta. La verdad, aquí está el asiento del alma. Nosotros en nuestra alma decidimos a quién le ofrecemos el sacrificio, si a Dios o al enemigo. Y si estamos enfocados en ofrecérselo a Dios, nuestra alma empieza a ser transformada a la mente de Cristo, a corazón de Cristo, y empezamos a correr, nos empezamos a arrodillar delante del Señor, a rendirnos, amén. Nos vamos a tropezar, vamos a caer, de repente vamos a quedar tirados, que necesitamos ayuda, que alguien nos resucite, que nos dé aire, pero vamos a seguir corriendo. Pero no es suficiente correr, no es suficiente tener la actitud de atleta, porque el atleta está pensando en una meta y el atleta corre solo. A diferencia de un soldado, ¿el soldado va a una guerra solo? Imposible, porque uno contra un ejército, ¿qué hace? A menos que sea Jesucristo, va a morir en el intento. Pero en cambio un soldado está siempre instruyéndose en cómo debe batallar. Siempre va a ir con su armamento, con su uniforme, a la orden, mi Señor. ¿Cuáles son las órdenes para este día? Y está atento de sus compañeros. Si alguno se cae, nos cuidamos la espalda. Estamos preocupados los unos por los otros, porque la guerra vamos todos. Amén. Amén. Según nosotros está el problema, vamos los que estamos, ya hemos salido, vamos que se puede, el Señor está con nosotros y nos tomamos de la mano en la unidad, y en tal unidad el enemigo no puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es el enemigo número uno que está en nuestras casas siempre viendo? ¿Cómo nos destruye? El hediondo que divide. Porque está donde está el hediondo que divide, ¿qué es lo que pasa? Cada uno por su lado. Con costo almorzamos juntos, nos vemos y hola, chao. ¿Quién te está rellenando en esa casa? ¿Está Dios? El Señor dice, reacciona, hijo, reacciona. ¿Por qué permites ese Dios en tu casa? Sí, Él nos llama a la unidad y el amor, y Él nos llama a mantenernos en una familia unida. ¿La familia que ora y busca al Señor unida podrá ser destruida? No. Imposible. Pero estamos unidos en oración en nuestras casas buscando al Señor. Amén. Solo una familia está orando unida, ay, ay, ay. Por eso es que hoy tenemos una misión. Ya les voy a decir cuál es. Entonces, si logramos comportarnos como soldados, y me podrán mirar con cara de decir, soldado yo, sí, señores, señoras, señores, señoritos y señoritas, somos soldados, y no cualquier soldado, somos vigores, guerreros valientes,
Porque ¿quién es el que habita en nosotros? ¿Cualquier persona? El mismo Espíritu de Dios. Entonces el Señor nos ha dado espíritu de chique, de cobarde. No, el espíritu del mismo Dios, espíritu de poder, de valentía, de coraje y de dominio propio, de obedecer las órdenes de nuestro Señor. Y vamos a alcanzar a ser perfectos como Dios es perfecto. Porque vamos a estar continuamente en nuestra alma aplicando la verdad de Dios. Nuestra alma va siendo transformada y madurando. Y entonces vamos a estar comportándonos como soldados. Va a haber unidad en este escuadrón, en esta iglesia. Unidos adelante. Amén. Amén. Y vamos a servir a un solo Padre, a un solo Señor, bajo un mismo Espíritu, una sola influencia en nuestra vida, solo Dios. Amada iglesia, ¿quiénes somos nosotros para negar lo que Dios puede hacer? ¿Quiénes? Yo soy prueba viviente delante de sus ojos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Cada vez que se sientan desanimados, acuérdense de mí. La única razón y explicación de que yo estoy frente a ustedes hablándoles sobre mis pies es porque Dios es real y Él le plació salvar mi vida. Porque si no existiera Él, yo no estaría aquí. Solo estoy viva porque Él permitió milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Amén. Amén. Entonces, si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? En lo que sea que ustedes estén enfrentando. ¿Podrá Dios pelear tus batallas? Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesita que nosotros hagamos? Obedecer. Clamar, Señor, ven y toma tú el control, porque yo lo estoy haciendo mal. Amén. Voy a ir concluyendo diciendo en Romanos 11:18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. No podemos ir por la vida pensando en que nosotros tenemos el control de nada. El que nos sustenta es Dios. Amén. Dios es soberano y todo lo que permite en nuestras vidas es porque Él lo permitió. Entonces, cada vez que de nuestra boca quiera salir algo que sea ofrenda para el enemigo, callemos. Amén. Amén. Y declaremos su palabra en su lugar. Y recordemos que es Dios el quien nos sustenta, es el quien nos da todo. Para que nosotros no crezca la incredulidad, porque es la fe la que nos mantiene firme, dice su palabra. Y Dios nos dice hoy que dejemos de ser altaneros, sino que temamos a Dios. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, que aquí se refiere a su pueblo de Israel, tampoco nos va a perdonar a nosotros, que somos las ramas injertadas. Su misericordia nos alcanzó para vivir para Él, no para nosotros mismos. No podemos seguir viviendo como sigue el mundo, pasando la semana y preocupado yo de mí y lo que el Señor quiere hacer conmigo para alcanzar a otros, porque de eso se trata, de bendecir a otros y empezando por mi familia. Entonces, ¿con qué cara nos vamos a presentar delante de Él? Y el enemigo se va a seguir riendo a nuestras caritas. Entonces, ¿cuál es la misión de hoy? El Señor dice que ya basta de huir. Basta de huir, basta de llorar en los rincones y basta de comportarnos como adivinas. Porque nos ha llamado a ser soldados, discípulos, soldados. Cuando el Señor llamó a bendecir a Cornelio y a entrar a su casa, que era por primera vez que le entraba a una casa de un gentil, y para él era algo grotesco, siendo judío, pero Dios lo corrigió. Él tuvo que llevar la noticia a los demás hermanos que también eran judíos y los demás se escandalizaron. ¿Cómo fuiste capaz de ir a meterte a la casa de un gentil? Pero Él les explicó. Y cuando les estaba explicando en Hechos 11, les dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo,
¿Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Entonces le dijo, ¿quién era yo para estorbar el poder de Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios. Y así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahí aparece en una parte de una película los soldados que van huyendo y aparece un mono feo detrás. Los demonios así son, feos, re feos y son hediondos, pero no tienen ningún poder sobre nosotros a menos que nosotros se lo permitamos. Y Dios no nos ha llamado a ser soldados cobardes como esos que están huyendo. Si servimos al Dios viviente, al único Dios verdadero, ¿por qué vamos a huir? ¿Por qué nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a hacer nada? ¿Amén? Amén. Entonces es tiempo de actuar y de avanzar. Y comencé el mensaje con 2 Timoteo 2:3 que dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado de servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y la palabra en ese tiempo de avivamiento de los hechos, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es la clave? Obedecer. ¿Cuál es la clave? Seguir al Maestro. Amén. Amén. ¿Cuál es la clave? Que la palabra crezca en nuestro corazón. Que no sigamos siendo más oidores, pero cobardes, que tenemos más valentía en ponernos de acuerdo con el enemigo que con Dios. No más, ya basta. Yo estoy segura que todos aquí tenemos una lucha y la victoria es de ustedes. La victoria ya es nuestra, pero tenemos que reclamarla. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿En dónde quieres la victoria? ¿No tienes tu lucha? Clama al Señor. Amén. Amén. Necesitamos arrepentirnos. Ahora vamos a confesar y ahora nos vamos a humillar. Nosotros, como la tribu de alabanza, la tribu de Judá, nos vamos a levantar y vamos a marchar primero que ustedes. Y vamos a elevar un clamor a nuestro león de Judá. Mientras escuchan esta alabanza, rueguen al Espíritu Santo que revele su vida en que cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para luego tener un corazón limpio para acercarnos a Él y decir: Señor, toma tú el control. Es con tus hijos, rescátalos. Es con tu esposo, tu esposa, ve tú y rescátalos. Es con tus padres, ve tú y rescátalos de la garra de las tinieblas. Lo que sea, podemos clamar porque tenemos el derecho, porque somos hijos de Dios Altísimo, de decirle: Padre, levanta tu ejército y ve y pelea por mí. Amén. Amén. El tiempo de obedecer es ahora, antes que sea demasiado tarde, porque el tiempo se acabó. Amén. Sobre un trono de justicia, eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león.
no como tus hijos, no como tus discípulos, no como tus soldados. Perdónanos porque hemos permitido que el enemigo entre en nuestras vidas. Perdónanos porque hemos permitido tinieblas operando en nuestras vidas. Perdónanos porque hemos permitido intrusos destruyendo a nuestras familias. Pero Señor, nos hemos dado cuenta. Hemos abierto nuestros ojos y queremos mantenerlos abiertos. Queremos mirar, queremos velar y queremos manteniéndonos orando unidos en la libertad que tú nos diste en esa cruz. Y en esta hora, Jehová de los ejércitos, imploramos tu perdón con un corazón sincero, rogándote, Señor, que limpies nuestras vestiduras, que renueves nuestra mente, que renueves nuestro corazón. Nos queremos acercar confiadamente delante de tu trono como tus hijos. Perdónanos, Señor, de toda nuestra rebeldía. Perdónanos de nuestra desobediencia. Que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en esta hora. Para, Señor, levantar un clamor al Señor de los ejércitos. Posicionarnos en los lugares celestiales donde tú nos has derecho a estar. Para rogarte que en esta hora tú te levantes, Señor, con tus ejércitos y pelees por nosotros. Haz que huya el enemigo delante de nosotros, que se vaya el espíritu de división de nuestras casas, que se vaya todo espíritu inmundo que está operando en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros esposos, en nuestras esposas. Toma tú el control, Señor, que huya el enemigo delante de nosotros, que huya. Les recordamos que ya fue vencido en esa cruz, que tú derramaste tu sangre, que tú, Señor, bajaste a los más profundos infiernos y tomaste la muerte en tus manos, te llevaste
en lo que nos